Muy buenas a todas y todos. Seguimos con esta presentación de lo que serían conceptos de programación orientada a objetos, haciendo un resumen de estos conceptos. Entonces, otro concepto importante es el abstraccionismo. ¿Qué es el abstraccionismo? El abstraccionismo tiene que ver mucho con lo que es la parte de resaltar, la parte que resulta más representativa de algo, ignorando los detalles en los que debería concentrarse para nosotros tener una idea. Por ejemplo, nosotros podemos tener una figura como esta y decimos es una persona. ¿Por qué? Porque conocemos a esa persona y conocemos la figura de una persona. Pero nosotros no sabemos que esa persona si es un cliente, si es un empleado, si es un proveedor. No sabemos. En realidad es una persona. Entonces es una cuestión abstracta que nosotros obtenemos. Entonces podemos pensar que esta persona, con solo mencionar que es una persona, nos damos cuenta que es un ser humano. Y en realidad aquí lo más representativo es ese objeto. Es una persona como tal y vemos características como el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, el correo electrónico, entre otros. Pero no entramos en detalles si esa persona es un cliente, un proveedor, un empleado, un asociado, entre otros. Es un concepto abstracto de persona. ¿Y para qué nos sirve esto? Porque esa persona, como concepto abstracto, va a ser implementado por aquella clase que lo derive, por ejemplo, un proveedor. Entonces, las características de persona serán detalladas de acuerdo a las características que tiene un proveedor. O por un empleado. Entonces, la clase empleado va a definir las características de esa persona. Y si fuera un cliente, también, dependiendo de las características de un cliente, va a determinar las características de esa persona. Entonces es algo abstracto y que no entra en detalles, sino que más bien en lo más general, lo más genérico. Otro ejemplo, por ejemplo, figura geométrica. Es una clase, figura geométrica. Y si tenemos figura geométrica, podríamos decir que esa es una clase que tiene un método abstracto que se va a llamar, por ejemplo, un método dibujar. Es algo abstracto. Nosotros conocemos que una figura geométrica se puede dibujar. Solamente entramos en esa condición que vamos a dibujar una figura geométrica. Pero si vamos a dibujar un círculo, va a ser diferente a dibujar un rectángulo o dibujar un triángulo. Cualquiera de estas constituye una figura geométrica, pero van a ser diferentes. Dibujar un círculo va a considerar a pi, el rectángulo lado por lado, el triángulo base, altura, lo que sea. Van a tener diferentes parámetros. Entonces, dibujar una figura geométrica para mí es abstracta. Quien debe implementarlo son aquellas clases que heredan de esa figura geométrica. Quienes pueden implementar la lógica de lo que sería el abstraccionismo. Otro concepto es el polimorfismo. El polimorfismo. ¿Qué significa el polimorfismo? El polimorfismo significa que va a haber un comportamiento diferente asociado a objetos distintos. Que pueden compartir el mismo nombre, se pueden llamar igual, pero el comportamiento correspondiente va a depender de la funcionalidad que se requiera de acuerdo a los parámetros que se requieran. Por ejemplo, yo puedo tener
una operación suma que reciba dos valores, in A, in B. Pero también puedo tener, voy a quitarlo porque no me va a dar. Bueno, yo borré lo otro. Voy a tener acá una función suma que me diga recibe A y recibe B. Ambos de tipo entero. Y por acá puedo tener un float suma que recibe float A, float B. Y retorna A más B. Entonces, cuando yo llamo a suma y le paso 2.5 y 3.0 y después llamo a suma y le paso 2 y le paso 3, él va a determinar que esta suma que está acá, esta suma que tiene acá, tiene parámetros que son flotantes. Entonces va a llamar a la función correspondiente que devuelve un valor flotante. Mientras que acá está tomando valores enteros que van a ir a la suma que devuelve un valor entero. Eso se llama polimorfismo. Que hay un comportamiento de suma que se llama igual suma y suma, nada más que tiene diferentes parámetros. Y el comportamiento va a ser de que devuelva un entero o que devuelva lo que sería un valor flotante. Luego tenemos otro concepto que se llama herencia. Herencia. ¿Qué es la herencia? La herencia, vamos a hacer esto un poco más pequeño porque no nos da. La herencia es la capacidad de heredar todo lo que es, digamos, comportamiento a otra clase. En este caso, la herencia va a definir relaciones jerárquicas entre clases, de forma tal que los atributos y métodos comunes puedan ser reutilizados entre ambas clases. Las clases principales, las que llamaremos superclases, van a extender esos atributos y comportamientos a las clases secundarias que se denominan subclases. Es a través de esta definición que tenemos acá, por ejemplo, que una clase, los atributos y comportamientos básicos se pueden establecer en las clases que derivan a esas clases, ampliando la funcionalidad de esa clase principal. Por ejemplo, si yo tengo una clase que se llame persona, puedo tener acá algo que se llame cliente. Y estoy heredando de la clase persona, donde el cliente solamente, o pongamos que sea un empleado, tengamos empleado acá, donde esa persona tiene nombre y apellido. Y acá él va a tener el salario y fecha de ingreso. Entonces, si hacemos una unión, lo ponemos acá. Si hacemos una unión de P, vamos a ponerlo también más pequeño. Si hacemos una P unión que es de persona, empleado, ¿qué es lo que tenemos? Acá los elementos que vamos a unir, como es el nombre, más los apellidos, más el salario, más la fecha de ingreso. Entonces tenemos todos estos atributos que se unen entre la unión de personas, unión empleados. ¿Verdad? Entonces, esa es la herencia, que permiten compartir esa información. Lógicamente, esta información la vamos a
obtener de personas, lo voy a obtener empleados de persona, nombre y apellidos, a través de los métodos y a través de las propiedades que son públicas en la clase superior. Entonces acá vamos a decir que esto se llama clase padre o superclase. Este es el padre. Y aquí le vamos a llamar subclase. Mira, vamos a quitar esto. Subclase o clase hija. Entonces la clase subclase que hereda de la clase superior, o sea del padre, que se llama superclase, hereda los atributos a través de los métodos y las propiedades que son públicas, ¿verdad? A través de las propiedades que son públicas. Entonces, la herencia es la capacidad que tienen las clases de heredar de una superclase los atributos y la funcionalidad de los métodos y de los constructores para generar o ampliar la funcionalidad de una clase. Entonces tenemos también que tenemos dentro de lo que es herencia dos conceptos muy importantes, lo que es la herencia simple y lo que es la herencia múltiple. La herencia simple es cuando una clase hereda de otra clase. Pueden haber dos clases que hereden de otra clase, o sea, de A, B y C. Esto es herencia simple cuando una clase hereda de otra. ¿Verdad? Hereda de otra. Solamente de una arriba. Y hablamos de herencia múltiple cuando una clase hereda de dos clases o de dos superclases. Superclase A, superclase B y la subclase C. Esto sería herencia múltiple en ese caso. ¿Verdad? Estos lenguajes como C++ lo soportan. Lenguajes como Java o C# no. No usan herencia múltiple. Ellos utilizan interfaces. ¿Verdad? Utilizan interfaces para establecer lo que se conoce como una herencia múltiple. Muy bien. Vamos a ver, vamos a seguir. Vamos a hacer otras más acá. Supongamos un ejemplo. Podemos tener acá una factura. O pongamos aquí algo más pequeño. Por ejemplo, producto. Un producto tiene herencia simple con respecto a categorías de productos. Entonces, producto hereda de categoría. Pero si luego tenemos en el mismo sistema una factura, la factura va a heredar de producto, pero también va a heredar de otra clase que denominemos cliente. Clientes. Hereda también de cliente. Y eventualmente podría heredar de alguna clase que tengamos por ahí que se llame descuentos. Entonces acá vemos que él hereda de tres clases que están más arriba de ella. Muy bien, eso es lo que se denomina herencia simple. Y acá, en esto que tenemos acá, herencia múltiple. Otro concepto que tiene que ver son las asociaciones que se dan entre las clases y algunas cositas que son importantes. Por ejemplo, lo que se llama roles y cardinalidad. Cardinalidad. Roles tiene que ver mucho con qué significado tiene una clase o qué relación, cuál es el tipo de relación que tiene una clase con otra. Esto sería el tipo de relación o más bien no el tipo de relación, sino más bien, vamos a ponerle acá como el papel de la relación entre clases.
entre clases. Y acá la cardinalidad es el tipo y número de relación que se establece entre clases. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, que aquí tenemos, por ejemplo, un curso, digamos, o las notas. En una universidad tiene notas, tiene cursos y, por ejemplo, tiene las notas, puede establecer una relación que un curso, o vamos a hacer diferente acá, voy a borrar acá, vamos a quitar acá, vamos a poner más bien que es, pongamos matrícula. Una matrícula va a tener asociado cursos y va a tener asociado, vamos a poner en azulito, va a tener asociado estudiantes. ¿Verdad? Tiene también relación cuáles son los estudiantes que están en esa matrícula. Entonces puede ser que un curso está representado n cantidad de veces dentro, pero voy a quitarlo esto porque esto suena relacional. Un curso podría ser que uno o varios cursos están representados en 0 o muchos registros de matrícula. O sea, un curso puede ser matriculado desde 0 a n cantidad de veces. O sea, puede ser que el curso nadie lo matricule, entonces no está representado en la matrícula. O sea, que no se ofertó o que nadie lo matriculó. Entonces, 0 veces matriculado o muchas veces matriculado. Mientras que un curso puede estar una vez o muchas veces presente en la matrícula. Igualmente, un estudiante, por acá, uno o muchos estudiantes, para ser estudiantes, tienen que tener una o muchas matrículas. De uno a muchas matrículas. Esto que tenemos acá se denomina cardinalidad. O sea, la cardinalidad representa el tipo de relación que se establece o el número de relación que tiene una clase con otra. Y lo que el rol tiene que ver que es cómo representa al estudiante acá de un lado para otro. Por ejemplo, un estudiante hacia matrícula puede ser registra, por ejemplo, registra una matrícula o qué sé yo, puede ser que realiza matrícula, también realiza. Un estudiante realiza cierta matrícula o de una o muchas matrículas, un estudiante registra de uno a muchas matrículas. Y digamos de matrícula cursos podrían ser también, está compuesto o algo que sea un rol, que una matrícula está compuesta por uno o muchas matrículas, que varios cursos forman parte o forman, entonces es un rol que tiene una clase dentro de otra clase. Y el último concepto que vamos a ver se tiene que ver con lo que se denomina agregación y composición. En este caso, la agregación es una relación que no es, que es digamos, independiente, que es independiente entre dos clases, entre clases. Mientras que la composición es una relación fuerte. Es una relación fuerte que crea dependencia. Que crea dependencia entre dos clases. Entre clases. Entonces, podemos decir acá, un ejemplo, podría ser, ¿verdad? Podría ser que aquí tenemos una clase banco. Vamos a borrar y ponerlo en rojo para que se diferencie. Aquí tenemos banco. Y aquí tenemos empleados
y aquí tenemos clientes. Lógicamente, ahora lo ponemos acá. Hay una relación entre lo que es el banco y los empleados, igualmente entre clientes y bancos. Entonces nos preguntamos, ¿qué es independiente una del otro? ¿Los clientes del banco o el empleado del banco? Quiere decir que si una de las cosas desaparece, la otra pues también desaparece. En este caso, si digamos el banco se suprime, significa que los empleados quedan sin trabajo, por lo tanto, la relación va a ser muy fuerte, la dependencia es muy fuerte. Entonces se identifica como un triángulo, un rombo de esta forma, oscurecido, mientras que esta relación que está acá es de tipo clara. Entonces lo establecemos acá. Es una relación de este tipo, clara. Entonces acá tenemos lo que sería agregación y aquí tendríamos, perdón, ¿sí? Y aquí tendríamos composición. ¿Qué significa? Que si el banco se destruye, los empleados dejan de ser empleados del banco. Uno pensaría, bueno, pero los clientes también se destruyen, ¿no? El cliente sigue siendo cliente del banco hasta que le terminen de pagar o lo que sea, o puede ser cliente de otro banco. Ahora, vamos a crear otra acá y vamos a quitar todo esto para poner un ejemplo más claro. Vamos a quitar esto, perdón, vamos a borrar todo esto y vamos a crear otro ejemplo. Supongamos una ventana de Windows. Entonces tenemos una ventana de Windows como esta, que tenemos nombre y tenemos una etiqueta por acá, tenemos apellidos, y tenemos aquí un texto, tenemos aquí un aceptar, tenemos acá un cancelar y tenemos acá una barra de X, minimizar y listo. Y dice aquí clientes. Ahora, este botón que está acá, todo lo que está acá es agregación. Los botones, los labels, los text box. Aquí lo que son label, text box y lo que son button, botones, en realidad son agregaciones. O sea, son objetos independientes que conforman un todo. O sea, se agregan a un formulario. A un formulario. Acá nosotros tenemos aquí esta X que tenemos acá, que es una clase que se llame, por ejemplo, vamos a ponerle barra horizontal, pongamos, que esa es una barra horizontal. Eso significa que esta barra horizontal constituye una composición. Pero más que todo, esta X. ¿Qué significa? Que si yo le doy X acá, le doy un clic, ¿qué es lo que pasa? Que todo el objeto se destruye. O sea, se cierra la ventana y destruye a cada objeto en particular. Entonces, esa es una relación de composición entre esa barra horizontal que tiene esa X y el resto de componentes que están ahí. Mientras que acá, por ejemplo, yo podría deshabilitar este botón y listo, lo deshabilito y lo hago visible is false, o sea, lo pongo deshabilitado, o le hago un dispose y lo destruyo y el formulario continúa vigente. Es como decir la relación de un caballo y lo que es el cerebro y lo que es la montura. Entonces, si nos ponemos a crear, el cerebro es una composición.
mientras que la moldura es una agregación. Yo puedo agregar montura, jáquima y todos los componentes que tiene un caballo, que le puedo poner a un caballo. Puede ser que el caballo, digamos, puede ser que el caballo pueda sobrevivir sin la montura. ¿Por qué? Porque puedo poner lo que denominamos un pelero o le podemos poner otra montura, pero él no podría vivir si le quitamos el cerebro. Posiblemente el caballo muera porque sin cerebro, pues es una relación de composición entre el caballo y su cerebro. Entonces vamos a dejarlo ahí y estos son conceptos básicos de la programación orientada a objetos. Muchas gracias.